Voy a agradecer a todos ustedes por estar acá, en nombre del comité organizador, en nombre también de Jorge, a la gente que ha venido de muchos países, que cuando hablamos a veces de América Latina es una generalización es necesaria como unidad geopolítica, geoeconómica, geocultural, pero es algo a construir a partir de siempre especificidades, y para eso se tienen que dar encuentros materiales, para construir también ese objeto que es América Latina. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar acá y espero que podamos tener discusiones sinceras, encendidas, provechosas estos días hasta el sábado de la mañana que concluye el evento. En principio voy a decir algunas 3 o 4 cosas. Una de esas cosas es dar cuenta de esto va a título personal / equipo, pero lo asumo a nombre en primera instancia personal, pero creo que expresa o interpela en buena medida al menos lo que tiene que ver con los esfuerzos intelectuales, teóricos, investigativos que estamos haciendo. Es hablar de cuál sería en términos genéricos la apuesta de este evento, que esperamos que continúe en el tiempo. La idea es poder hacer algo como todo, digamos. Cuando las cosas suceden una sola vez es una cosa, y cuando de verdad no las puede sostener como cualquier proyecto, incluidos los proyectos políticos, no los puede sostener en el tiempo, puede uno aspirar al menos a otro tipo de incidencia social, incidencia socio-investigativa. Creo que parte de esa apuesta es intentar recuperar, actualizar y reconstruir un proyecto intelectual y científico relegado, digamos, y parcialmente olvidado en la historia contemporánea de América Latina y la política de América Latina. Me refiero en concreto a la posibilidad de recuperar un proyecto moderno, creativo, autonomista, ¿sí?, para nuestras ciencias, que recuperan además, uno podría llamar un compromiso, cuando es por compromiso no es un compromiso político, es un compromiso también epistémico, un compromiso con la explicación del devenir de nuestras sociedades y con la prefiguración, uno podríamos llamar, o el direccionamiento del porvenir de los países y de los países latinoamericanos. Estamos hablando de grandes horizontes, en principio, de intelección, ¿sí?, y de pretensiones de incidencia social y sociopolítica. En ese marco, creo, ese tipo de proyectos no gozan de buena salud en la actualidad. Esto lo saben todos ustedes que han venido acá a conversar y a discutir. Creo que es parte de las misiones que tenemos por delante, dadas estas coordenadas muy preliminares, es recuperar un diálogo fecundo entre las ciencias económicas y las ciencias sociales como un todo. Se trata de un diálogo, y es bastante interesante inscribirse en una historia viva, que está viva en las instituciones, está viva en las personas, está viva en los cuerpos, está viva en los programas, en las currículas, ¿sí?, que es, en este caso, un diálogo bastante interrumpido, principalmente a partir de la declarada crisis del marxismo a fines de los 70 y principios de los 80, y después con el retorno de la democracia a partir de la acentuación de un tipo de culturalismo y de politicismo que avanza con mucha fuerza en la región como parte de una agenda postdictatorial, digamos. Pero en concreto la vinculación entre las ciencias sociales y las ciencias económicas y el diálogo, digamos, heterodoxo, próximo, entre lo económico y entre lo social, entre lo sociológico, lo politológico, lo económico, ha quedado presa de las compartimentaciones disciplinarias y de ciertas autonomizaciones y circunscrita a coordenadas y proyectos de otra naturaleza. En principio, entonces, ¿qué implica? Y voy a ir un poco más rápido. ¿Qué implica la recuperación y la jerarquización de lo económico en las ciencias sociales y en la sociología? Eso es una primera pregunta, ¿sí? Haciéndose la pregunta desde esas ciencias sociales que no dialogan hoy con la economía, ¿qué implica el retorno a la jerarquización de lo económico? Y ahí yo destaco unos cuantos puntos, son muchos más, son infinitos de hecho. Uno de esos puntos es la necesidad. Esto cuando introduce lo económico en las ciencias sociales se encuentra con la necesidad de situar en el centro de la reflexión, ¿sí?, y de la investigación social el vínculo entre economía y política, y en particular entre macroeconomía y política estatal. Un punto es ese. Otro punto, asumir en términos metodológicos una serie de coordenadas que son inherentes al objeto economía, como no lo son a ningún otro objeto dentro de las ciencias sociales. Me estoy refiriendo a un principio de generalidad, de globalidad,
o globalista, ¿sí? Los procesos, y como ustedes conocen, las dinámicas económicas se despliegan en primera instancia en un escenario global o en una espacialidad global. Es como el hogar de la dimensión económica, es lo global en primera instancia. Junto a eso, ¿sí? Con el retorno a lo económico para las ciencias sociales vuelve un principio también de objetividad, de materialidad, ¿sí? Que también queda desacreditado a partir del avance del culturalismo, al menos en las ciencias sociales. Mayoritariamente, esto hay que hacer muchas distinciones, voy de un modo bastante simplificador, en las ciencias sociales latinoamericanas, argentinas en particular, ¿sí? A partir también del giro lingüístico, ciertas corrientes epistémicas y ciertas corrientes que avanzan a partir de los años 80. Ahí tenemos una cosa interesante para las ciencias sociales, que quizás sea, hay público acá que son más de las ciencias sociales, hablo en términos disciplinares ahora que de las ciencias económicas. Hay que retornar a lo económico. Y el último elemento, que es bastante simple y va de desuso, es una teoría del capitalismo. Es decir, volver a lo económico, retornar a lo económico, jerarquizar lo económico, es restituir una teoría del capitalismo para la investigación social y para la investigación sociológica. No habría forma de hacer investigación sociológica sin una teoría del capitalismo. Esto es algo que si ustedes observan los CECIT que se aprueban en la Universidad de Córdoba, los proyectos, no queda para nada, no es para nada evidente que esto está funcionando así y que todos aceptan que vivimos en un mundo capitalista, pero nadie lo convierte en un objeto teórico. O poca gente en las ciencias sociales. Por otro lado, entonces, y voy rápido para dejar la palabra al compañero, ¿cuál es la potencia que carga, a mi entender, la sociología para las ciencias económicas? En términos teóricos diría dos cosas, simplemente para provocar un poco y después vamos a discutir estos días. Uno, una teoría social del poder. O sea, creo que en primera instancia la sociología alberga hoy, en términos contemporáneos, las teorías del poder más interesantes y más sofisticadas. Puedo nombrar dos rápidamente, pero no son muchas tampoco, sí algunas más de las que voy a nombrar. Una, la de Manuel Castells, dos, la de Michael Mann. Dos teorías sociales del poder, ¿sí? En una inscripción bastante interesante. Hay grandes esfuerzos, como los que vamos a ver estos días, ¿sí? De pensamientos económicos heterodoxos que ubican la cuestión de poder en el centro. En mi lectura, yo considero que hay buena parte de la tradición sociológica que tiene más desarrollado este objeto y tiene más desarrollado en términos teóricos sistemáticos la cuestión del poder. Lo segundo es una teoría del cambio social. Esto tampoco va de suyo, porque de verdad toda ciencia social guarda expectativas de convertirse, ¿sí? En una especie, si no teoría, en una especie de formulación del cambio social y del cambio sociohistórico, del cambio socioestructural. Pero en cualquier caso, creo que la sociología tiene mucho para aportar, no creyendo demasiado en distinciones disciplinares, pensando en cómo vienen las derivas disciplinares. Creo que hay autores que se inscriben mayoritariamente en la sociología y que tienen cuestiones para abrir la economía a partir de las teorías del cambio social de la sociología hoy. Ahí creo que hay un punto de encuentro. Y después cuestiones metodológicas que están desarrolladas en las ciencias económicas heterodoxas, de las tantas que vamos a presentar hoy, particularmente la de nuestro invitado de lujo, Robert Boyer. Un principio multidimensional, clave, es decir, economía, política y cultura, una lógica de articulación, cultura barra ideología, una lógica de articulación que invite de verdad a no prescindir de ninguna de esas dimensiones y a solucionar la lógica de articulación entre esas dimensiones. Lo segundo, un principio relacional, y cuando digo relacional, algo que trascienda la relación entre micro y macroeconomía, o sea, más allá de lo micro y lo macroeconómico, ¿sí? Y un principio procesual, lo podríamos llamar, que tiene que ver con una temporalidad total y plural, es decir, una tensión entre pasado, presente y futuro, y a su vez una cohabitación, podríamos llamar, entre tiempos subjetivos, tiempos objetivos y tiempos biológicos, ¿sí? Parecido a lo que puede desarrollar un autor como Brodel o alguno de esos grandes teóricos que han deconstruido la noción del tiempo. Creo que parte de la personificación de este esfuerzo, ¿sí? De los economistas por luchar contra la economía del mainstream, tratando de abrirse a las ciencias sociales, llegando a la conclusión de que de verdad no hay una casa propia para la economía, o sea que tienen una especie de expectativas o de comprobaciones finalmente postdisciplinarias, está previsto. O
Yo creo que Previs es un buen ejemplo, el capitalismo periférico, el último libro de Previs del año 81 es un excelente ejemplo de algo que termina siendo una renuncia a la economía en mi lectura. Es decir, la imposibilidad de desarrollar, ¿sí? Y en eso lo sumo a eso, digamos, la imposibilidad de desarrollar un pensamiento como un todo, que era parte del tipo de apuesta marxista, sin un horizonte de expectativas postdisciplinares. Eso para decir transitar de lo predisciplinario por lo interdisciplinario hacia lo postdisciplinario. Eso está presente en los mejores proyectos intelectuales, creo yo, en América Latina, en el mundo de las economías y en el mundo de la sociología y las ciencias sociales. Una tercera cosa es la cuestión de América Latina. La cuestión de América Latina tampoco se construye, no está presente en términos materiales de hace 300 años. América Latina como objeto teórico moderno para las ciencias sociales y para la sociología y para la economía y para la economía moderna tiene fecha. Es una experiencia que se construye principalmente en Chile, en Santiago de Chile, a partir de los años 50 hasta la caída de Allende en el 73, y es en ese momento histórico, ¿sí?, donde confluyen las experiencias desarrollistas en América Latina, donde confluyen los exilios, el primer momento de los exilios latinoamericanos, donde también se encuentran parte de las experiencias y el diálogo con los intelectuales latinoamericanistas, franceses, italianos, norteamericanos, Barrington Moore, Alan Turing, que vienen acá y construyen las grandes instituciones que ahora tenemos en América Latina. Me refiero a CEPAL, me refiero a Flaxo, me refiero a Claxo, me refiero a IPES. Todas esas instituciones se crean en Santiago de Chile entre el año 50 y el año 73. Y ahí se construye, en ese encuentro material entre exiliados, entre experiencias nacionales como estas, ahí se construye América Latina como objeto teórico para las ciencias sociales. No existían antes de los años 50 como tal. Hay reflexiones de la época conocemos todos nuestros países tienen a un José Martí que es previo, pero no como un patrimonio de las ciencias sociales modernas como tal. Eso nace hace relativamente poco tiempo si lo ponemos en una historia de larga duración. Y finalmente, homenajear a alguien que es de esta casa. Cuando digo esta casa, es de esta casa y de la casa del frente, del mundo de las ciencias sociales y del mundo de la economía, que llevó más lejos, a mi humilde entender, este proyecto en Córdoba, que fue Francisco Delitzsch. Francisco Delitzsch, si ustedes entran a Wikipedia, van a ver referencias de sus gestiones universitarias y su militancia política en el radicalismo, el UCR, en el alfonsinismo. Van a encontrar referencias de Francisco Delitzsch como el decano normalizador de la UBA, ¿sí?, que instaló el CBC. Van a encontrar referencias de Francisco Delitzsch como secretario de Claxo, como secretario también de Flaxo, ayudando a los exiliados políticos a salvarse la vida en tiempos de dictadura también. Hay una larga, cosas frondosas para decir ahí, pero antes que nada para mí Francisco Delitzsch lo que fue es una de las mentes y de las cabezas más universales que ha dado el pensamiento social y político de Córdoba. Y esto no es poca cosa, lo que estoy diciendo para grandes intelectuales que tenemos en Córdoba, entre ellos José María Aricó. Hay algo ahí en la obra de Delitzsch que es sumamente interesante para recuperar. Fue de los libros del Cordobazo que escribe Francisco, Crisis y Protesta Social, de Francisco Delitzsch, es un texto del año 70, ¿sí? Inspira a toda la sociología de los movimientos sociales, crea el Centro de Estudios Avanzados para llevar adelante este proyecto, un proyecto que debería construirse en primera instancia a partir de un diálogo interdisciplinar para después construir un objeto común. Y asociando ese proyecto de crear el Centro de Estudios Avanzados, crea un doctorado en Estudios Sociales de América Latina, que es el único doctorado en Estudios Sociales de América Latina que hay en Argentina. Con esa misma idea también de disputar y construir un objeto teórico con cierta regionalización, inscripto en América Latina. Y una tercera cosa fantástica que hace Francisco Delitzsch y que pocos conocen también es crea la Biblioteca José María Aricó, que es el homenaje a un gran, digamos, marxista, además siendo él que no era marxista, a un gran marxista gramsciano de izquierdas, ¿sí?, con una de las grandes bibliotecas de la ciudad de Córdoba. Y crea la biblioteca y la crea al lado de la Biblioteca Mayor, que es la principal biblioteca que tenemos acá. Así que esa parte de eso, y Francisco falleció, que quizás esa debería decirlo, un homenaje a una persona que hace 2 años que no está acá, y es un homenaje particular también en el año de la reforma universitaria para un gran reformista igualmente. Así que muchas gracias y espero que disfruten esta jornada y por supuesto seguiremos discutiendo donde se pueda, en todas las barricadas. Así que gracias. Ahora vamos a
a tener el privilegio de recibir a Robert Boyer, uno de los padres de la escuela revolucionista francesa, que bueno, tiene una influencia muy fuerte en grupos de investigación económica y social en Argentina, como es el caso del 6-7, donde vamos a tener esta semana conferencias y cursos del doctor Nefa, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Alrededor de la cuestión de la relación salarial. También desde esta perspectiva Martin Short va a estar enfocado en los límites que impone el desarrollo de los modelos económicos, especialmente desde el retorno de la reacción neoliberal a nuestra región, ¿no? En temas de innovación y desarrollo vamos a contar desde México con cursos y conferencias de la doctora Gabriela Dutranit, la presidenta del ALIX, que es de la Latin American Network for Economic of Learning, Innovation and Competence Building System, que es la regional latinoamericana de Globalix, ¿no? Que es la más importante red a nivel mundial en estudios de este tipo, donde bueno, se va a ver un poco reflejada la influencia de neoschumpeteriana, veamos. También, bueno, mañana va a exponer Martín Abeles, donde, bueno, vamos a tener una aproximación a problemáticas macroeconómicas, donde, bueno, está un poco la influencia de la perspectiva, la representación de la perspectiva cepalina o cepalista, ¿verdad? Allí. Bueno, Gabriel Jover de la Universidad General Sarmiento, también un poco en esta línea va, y con sus influencias neoschumpeterianas y de visión de economía y la innovación, va a aportar visiones sobre el cambio estructural, ¿no? Y lo que es un tema central también para el estructuralismo. Bueno, otros expertos nacionales también vienen desde Tierra del Fuego, que es el caso del doctor Rodrigo Kataishi, con quien, bueno, el jueves vamos a discutir sobre el carácter dependiente de nuestro desarrollo, tratando de debatir cuestiones sobre las nociones de centro-periferia, enfoques dependentistas, y sobre qué tienen las síntesis neoschumpeterianas y estructuralistas para aportar a esto o este debate, ¿no? Bueno, todos los temas son diversos, pero están todos alrededor de el eje de aproximaciones interdisciplinarias al problema del desarrollo en América Latina, ¿no? Sin duda estos temas los vamos a trabajar con expertos de lujo, ¿no? Y con una agenda de discusión y de debate muy, muy prometedora. Pero yo quería aportar una reflexión acerca de, bueno, discusión y debate de qué o para qué y por qué, y en esto un poco quiero compartir un sentir mío acerca del significado y del espíritu de estas jornadas. Un poco sido reflejado en lo que hemos ido conversando con Esteban, ¿no? Pero bueno, entre quienes motorizamos y organizamos estas jornadas, que esperamos, como dijo Esteban, se disparen a nuevas ediciones y quizás otros formatos en el futuro, si compartimos un diagnóstico y una preocupación por esto, ¿no? Por la falta de lo social en lo económico y de lo económico en lo social, por ciertas distancias disciplinares, ¿no? Que nos hacen como científicos sociales sujetos de, cuando estamos demasiado especializados, de utilización de nuestra labor académica por segmentos poderosos de nuestras estructuras sociales. Y es que vemos a como un espacio de encuentro entre economía y sociología, pero para ser claro, no del establecimiento de un planteo o el fortalecimiento de un campo de especialización particular, ¿no? Esto quizás es una visión propia, pero yo considero que uno de los principales males del estado autista de nuestras disciplinas en la actualidad y del campo de la ciencia ha sido la hiperespecialización, ¿no? Ha sido mencionado Immanuel Wallerstein, que él sostenía que en el origen de las ciencias sociales estaba la necesidad de la burguesía naciente del capitalismo industrial de controlar el cambio social emergente. Esto generó un inevitable cambio constante y fueron necesarias áreas específicas de la ciencia social para controlarlo, ¿no? Como la economía, la sociología, el derecho, especializadas y abocadas a esferas particulares del mundo cultural, ¿no? Somos producto de una invención social que está encaminada a acotar el cambio social. Y esta tendencia a la especialización disciplinar se ha profundizado tremendamente desde los orígenes del capitalismo a esta parte, ¿no? Ya ni siquiera el problema es que nos separemos entre economistas, sociólogos, historiadores, sino que además dentro de cada disciplina la especialización se profunda, ¿no? Y estamos cada vez más
Atomizados, exactamente, gracias. Y automatizados. Y automatizados en esa atomización. Nos atomizamos, nos especializamos más en economía de la innovación, en algún tópico en particular, en teoría social, en economía monetaria, en economía laboral y mucho más. Dentro de cada área de especialización hay aproximaciones y enfoques diversos que nos distancian para los mismos temas, ¿no? Y es esta especialización lo que nos hace sujetos susceptibles de la manipulación de nuestro lado, porque perdemos la perspectiva global de lo que hacemos, ¿no? Cómo se inserta, cómo aporta, qué contribuye o obstaculiza nuestra labor a los proyectos sociales de nuestras naciones. ¿Qué rol, por ejemplo, tiene la inclusión social y la equidad, por ejemplo? ¿No? Pero la tendencia disciplinar es incluso para crear un campo de especialización para estudiar ese propio tema. Entonces, se crea una especialización para estudiar temas de pobreza y exclusión, distanciándonos y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, es que yo creo que esto, la pérdida de una perspectiva global del fenómeno social, yo lo veo como uno de los grandes males de nuestra disciplina, ¿no? La economía en particular, ¿no? ¿De qué me sirve a mí especializarme en economía de la innovación y allí en un campo más específico aún si no tengo una visión de cómo se inserta mi estudio en las problemáticas de mi sociedad, si no tengo en mi campo la consideración de las fuerzas políticas y sociales que están involucradas, de los derechos y luchas de los intervinientes en estos procesos, de los espacios de pugna por estos derechos, por las libertades y por las opresiones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es barrer un poco estos límites, ¿no? Contribuir un poco a barrer estos límites que aparecen entre nuestras disciplinas, contribuir a acercar a las perspectivas económicas a las sociales, sociológicas, políticas y viceversa, ¿no? En sí, bueno, contribuir a desdibujar los límites disciplinares que suelen existir entre la economía, la sociología, la historia, la geografía, la antropología y otras disciplinas sociales, ¿no? Y bueno, creemos, esto sí es colectivo, que una vía potable para este diálogo es a través de corrientes de pensamiento económico heterodoxo, ¿no? Es la estrategia que hemos adoptado para esta jornada. Pueden haber otras legítimas, pero bueno, fue un poco la apuesta que hicimos en esta oportunidad, ¿no? Entonces acá en esta jornada están representadas el pensamiento regulacionista, con su influencia del marxismo, ¿no? El pensamiento estructuralista, la corriente de pensamiento neoschumpeteriana, ¿no? Por mencionar, Gabriela Ducranik nos va a invitar en algún momento a repensar en el proceso de desarrollo de la innovación desde las esferas sociopolítica y la tecnoeconómica, ¿no? Martin Short va a abordar los últimos modelos de desarrollo económico desde una perspectiva donde la evolución económica sectorial y el perfil de especialización se analiza junto a la dinámica de correlación de fuerzas entre las diferentes clases y facciones de clases sociales, ¿no? Estos, bueno, son algunos ejemplos nomás de cómo desde abordajes heterodoxos pueden surgir vías productivas para el diálogo y la interacción sobre lo económico y lo sociológico. Bueno, diálogo que creo que es necesario para una reconstrucción del pensamiento social latinoamericano, ¿no? La reconstrucción del pensamiento social latinoamericano, que fue un proyecto lastimado y desarticulado en América Latina por la irrupción violenta de dictaduras, ¿no? La década de los 60 dio lugar a un brotar de nuestro pensamiento social donde las ciencias sociales confluían hacia un pensar propio y altamente interdisciplinar, ¿no? En las teorías de la dependencia o el pensamiento estructuralista confluía diversos tipos de pensadores sociales con preeminencia de sociólogos y economistas, y ese fue un proceso desarmado o desarticulado, ¿no? Así, bueno, por ejemplo, en el panel del jueves con el doctor Kataishi proponemos una relectura del pensamiento independentista latinoamericano, ¿no? Una recuperación de la perspectiva estructuralista sobre nuestro carácter de desarrollo, pero bueno, no es el único tema, digamos, ¿no? Son todos los espacios que proponemos en estas jornadas excusas para la recomposición de nuestro pensamiento social, ¿no? Y para mí tampoco es menor que estas jornadas tengan lugar en el centenario de la lucha por la reforma universitaria que se dio en Córdoba,
No creo que el legado de la reforma ha sido sujeto de una apropiación a veces reaccionaria que propone visualizarlo como una resultante pacífica de un reclamo instituido en una serie de características de nuestra educación superior que sí se fue expandiendo por el continente, ¿no? Pero que fue llevada como puertas adentro de la universidad por personas bien pensantes, de sombrerito y corbata, como un proceso civilizado, ¿no? Pero bueno, fue mucho menos civilizada de lo que muestran las fotos. Hay una herencia, creo yo, algo desatendida, que fue el establecimiento de un carácter combativo de nuestras universidades, sobre el carácter de las ciencias, ¿no? Reclamando al conocimiento un anclaje en nuestras realidades sociales, ¿no? Su adecuación y actualización a nuestras necesidades como sociedad, ¿no? La reforma fue una lucha social, en ocasiones violenta, duradera y bueno, muy costosa, donde colaboraron y participaron activistas sociales, obreros, luchadores, políticos, socialistas, anarquistas, socialistas georgistas, ¿no? Y esta reforma significó una revolución social que se contagió por toda la región, ¿no? Con una profunda vocación antiimperialista sobre el rol del conocimiento en nuestros países, ¿no? Con un reclamo por una ciencia no servil a los poderes conservadores de la sociedad. Y especialmente fue latinoamericanista, ¿no? Se constituyó como un movimiento de unidad latinoamericana, ¿no? Inició un fuego que estaba latente en América Latina por otro rol para el conocimiento en nuestras sociedades que desafíe el statu quo y que no esté a su servicio, ¿no? Yo creo que me siento un poco como heredero de ese fuego, de esta llama que nació, tuvo lugar en esta Córdoba contradictoria, ¿no? Y por eso un poco que me emociona estar haciendo estas jornadas acá, por eso, ¿no? Porque siento que esta hiperespecialización disciplinar de la que hablábamos debe ser cuestionada, ¿no? Para que el conocimiento esté al servicio de las necesidades de nuestros pueblos y no de los segmentos poderosos, ¿no? Y que nuestras instituciones no sean un lugar donde las formas de tiranizar e insensibilizar hayan las cátedras que las dictan, ¿no? Y por eso creo yo que estos límites entre disciplinas, entre lo económico y lo social, tienen que ser desafiados y deben ser incendiados, no las disciplinas, no los campos, sino sus límites dentro de la ciencia social, ¿no? Por eso yo creo que el objetivo de estas jornadas va a estar cumplido si iniciamos un poco o intentamos iniciar un poco este desdibujamiento, ¿no? Y profundizamos un espacio de diálogo, no postdisciplinar, ¿no? Y llevamos un poco esta llama por nuestros países, ¿no? Va a estar cumplido si cada cual, cuando retorna a su país de origen, a su lugar de origen, a su grupo de investigación, va un poco con algo de esta antorcha y dispersa un poco este fuego por América Latina, ¿no? Tratando de desdibujar los límites entre la ciencia social, entre las diversas ciencias sociales latinoamericanas, ¿no? Así que bueno, este es un poco el fogón al que los quiero invitar a sentarse esta semana, ¿no? Es un poco nuestra invitación a reflexionar estos días, ¿no? Así que les agradezco mucho el haber venido hasta acá para sumarse a esta propuesta, ¿no? Gracias.